En cuanto a la participación de las mujeres en la transición ecológica, en concreto y en el medio rural, eh, podemos destacar varias cuestiones. Una, pues que son el elemento simbólico y real de la fertilidad de la vida, y que por tanto un medio rural, que sabemos que uno de los problemas idiosincráticos que tiene nuestro medio rural es la masculinización, ¿no? Que desde los años 50, 60 se ha ido produciendo. eh, Fortalecer, ampliar las oportunidades para que las mujeres estén cómodas en el medio rural, tanto si es el suyo de procedencia como si es el de destino, viniendo de otros lugares, es algo, que la vida depende de ello, ¿no? De que las mujeres estén en el medio rural, estén cómodas, y que el medio rural también hable sus códigos, y un medio rural en el que puedan participar, desarrollarse como personas y profesionalmente también. Y al respecto, sí me gustaría destacar que, ahora mismo que el emprendimiento ocupa un lugar, bueno, ciertamente relevante, ¿no? En nuestros discursos, en nuestras agendas, en nuestros planes de desarrollo y demás. eh, Fomentar el emprendimiento femenino, eh, estamos viendo que trae también nuevas aproximaciones, nuevas soluciones de mercado a problemas y necesidades sociales y ambientales que hasta ahora, no digo que no acertáramos los hombres a traer, pero que los emprendimientos femeninos en el medio rural están trayendo soluciones virtuosas con un acierto, que está trayendo, eh, que está introduciendo los cuidados en el centro, y está haciendo que todos y todas a nivel societario nos estemos haciendo preguntas y estemos aportando soluciones de valía para precisamente generar ese medio rural innovador, valiente, pero y que también sepa honrar su folclore, sus raíces, su tradición, y que sea un lugar lleno de oportunidades para la vida, para el trabajo, para las mujeres y para el medio ambiente. Antes de entrar en materia, quiero situar bien este tema. Cuando hablamos de igualdad de género en el marco de la transición ecológica, no estamos juntando dos asuntos que van por separado. Estamos hablando de dos procesos que se cruzan continuamente en la realidad. Por un lado, la necesidad de cambiar la forma en la que producimos, consumimos y cuidamos el territorio. Por otro, la necesidad de corregir desigualdades estructurales que siguen marcando quién participa, quién decide, quién accede a recursos y quién asume los costes de ese cambio. En el medio rural, esta relación se ve con mucha claridad. Las mujeres han sostenido durante décadas buena parte de la vida económica, social y comunitaria de los pueblos. Han estado en la agricultura, en los cuidados, en la transmisión de conocimientos, en la economía familiar y en la gestión cotidiana del territorio. Sin embargo, muchas veces ese papel no ha sido reconocido con el mismo valor, la misma visibilidad ni las mismas oportunidades. Por eso, si hoy hablamos de transición ecológica y no incorporamos una mirada de género, corremos el riesgo de repetir viejas desigualdades dentro de un discurso aparentemente nuevo. A lo largo de este tema no vamos a trabajar la igualdad de género como una cuestión abstracta o puramente normativa. La vamos a aterrizar en situaciones concretas: acceso a la tierra, financiación, formación, participación, innovación, liderazgo y creación de proyectos sostenibles en el medio rural. La idea es que este contenido te sirva para interpretar mejor lo que ocurre en el territorio y para identificar qué hace falta para que la transición ecológica sea, de verdad, una transición justa. Escucha este tema pensando en personas, proyectos y situaciones reales que conozcas, porque ahí es donde este contenido cobra sentido de verdad. A lo largo de la narración vamos a mantener una idea constante. No se puede hablar de futuro sostenible para el medio rural dejando en segundo plano a quienes ya sostienen gran parte de la vida cotidiana, de la producción y de la cohesión comunitaria.
Esa será la lógica de todo el tema. No vamos a separar medio ambiente, economía y igualdad, porque en la práctica del territorio aparecen mezclados. Y cuanto antes se entienda esa interdependencia, mejor podremos leer los problemas y también las oportunidades. En este vídeo vamos a recorrer 4 grandes bloques. Primero veremos por qué género y sostenibilidad no pueden entenderse como dos agendas separadas. Después entraremos en la realidad del medio rural, donde aparecen tanto oportunidades como obstáculos muy concretos: menor acceso a recursos productivos, brecha digital, invisibilización del trabajo femenino, falta de corresponsabilidad y menor presencia en los espacios donde se toman decisiones. A continuación, dedicaremos un bloque completo a las condiciones que ayudan a impulsar el liderazgo femenino en la transición ecológica: formación, empoderamiento económico, redes, participación política, políticas públicas inclusivas y alianzas entre instituciones, tejido social y proyectos locales. Aquí no se trata solo de describir problemas, sino también de identificar palancas de cambio reales. Y en la última parte trabajaremos ejemplos y buenas prácticas. Veremos proyectos, redes y referentes que muestran algo importante. Cuando las mujeres cuentan con espacio, reconocimiento y recursos, el territorio gana en sostenibilidad, innovación y cohesión. Terminaremos con un resumen para que te quedes no solo con conceptos, sino con una forma de mirar el desarrollo rural con más criterio, más justicia y más capacidad de acción. Te recomiendo escuchar este recorrido como si fuera una especie de mapa. Primero vamos a entender el marco general. Después entraremos en las barreras concretas. Más tarde veremos las condiciones que hacen posible el liderazgo y, finalmente, aterrizaremos todo en casos reales. Ese orden es importante, porque evita dos errores muy comunes: pensar que basta con inspirarse en ejemplos sin entender las estructuras, o quedarse solo en el diagnóstico sin pasar nunca a las posibilidades de cambio. Lo primero que conviene dejar claro es que la transición ecológica no consiste solamente en introducir tecnologías más limpias, reducir emisiones o cambiar fuentes de energía. Todo eso forma parte del proceso. Sí, pero no agota su significado. La transición ecológica implica también revisar qué modelo de desarrollo estamos construyendo, qué actividades reforzamos, qué empleos se crean, qué sectores reciben apoyo y qué grupos sociales quedan incluidos o excluidos en esa transformación. Y ahí la igualdad de género deja de ser un asunto complementario para convertirse en una cuestión central. Si una política climática, una estrategia de sostenibilidad o un programa de innovación verde no tiene en cuenta quien parte de posiciones más frágiles, puede terminar beneficiando sobre todo a quienes ya tienen más recursos, más tiempo, más acceso a financiación o más capacidad de decisión. En otras palabras, un proceso ecológico puede ser ambientalmente ambicioso y, al mismo tiempo, socialmente desigual si no se diseña bien. Por eso hablamos de una transición justa. Y dentro de esa justicia, la perspectiva de género resulta imprescindible. Además, cuando incorporamos esta mirada, no solo corregimos una desigualdad histórica, también mejoramos la calidad de las respuestas. Las mujeres aportan experiencias, saberes y prioridades que enriquecen las estrategias de sostenibilidad. En muchos entornos rurales, por ejemplo, su conocimiento sobre producción de proximidad, gestión del hogar, redes comunitarias, cuidados, alimentación o aprovechamiento responsable de recursos ha sido clave para sostener formas de vida más resilientes. Ignorar esa aportación sería perder una parte esencial de la inteligencia del territorio. Dicho de una forma muy simple, la pregunta de fondo sería esta: cuando el territorio cambia para adaptarse a nuevos retos ambientales y económicos, ¿quién gana capacidad y quién corre el riesgo de quedarse atrás? Esa pregunta es la que justifica introducir la igualdad de género en el centro del debate, no como una corrección externa, sino como una manera de asegurar que el cambio no se construye sobre viejos desequilibrios que ya conocemos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda. Imagina un territorio donde se impulsa una estrategia de empleo verde vinculada a agroecología, energías renovables o gestión forestal. Si no se revisa quién accede a la formación, quién puede desplazarse, quién dispone de tiempo o quién cuenta con apoyo para asumir riesgos, esa oportunidad tenderá a concentrarse en perfiles que ya tenían más margen de maniobra.
El programa puede ser ecológico. Sí, pero no necesariamente igualitario. Ahí es donde entra la importancia de integrar ambas agendas desde el diseño. 2030 nos ayuda a entender esta relación de una forma ordenada. El ODS 5 pone el foco en la igualdad de género, pero no aparece aislado. Está conectado con el ODS 7 sobre energía asequible y no contaminante, con el ODS 12 sobre producción y consumo responsables, con el ODS 13 sobre acción por el clima y con el ODS 15 sobre vida de ecosistemas terrestres. Esto significa que la sostenibilidad ambiental y la igualdad no compiten entre sí, se refuerzan mutuamente cuando se abordan de forma coherente. Pensemos en algo muy concreto. Si en una zona rural se impulsa la modernización ecológica del sector agrario, pero las mujeres siguen sin figurar como titulares de explotaciones, tendrán más difícil acceder a ayudas, participar en decisiones o beneficiarse de los cambios. Si se apuesta por nuevas oportunidades verdes, pero no se corrige la brecha digital o la falta de formación, parte de la población quedará fuera de esos procesos. Y si se habla de consumo responsable sin reconocer el trabajo de cuidados y abastecimiento cotidiano que realizan muchas mujeres, la sostenibilidad se quedará incompleta. Por eso los ODS no deben leerse como compartimentos cerrados, sino como un sistema de relaciones. La igualdad de género mejora la calidad de las políticas climáticas y de desarrollo rural. Y, a la vez, una transición ecológica bien diseñada puede abrir oportunidades para la autonomía económica, la visibilidad y el liderazgo de las mujeres. La clave está en que ambas dimensiones se piensen juntas desde el principio, no como un añadido al final del proceso. En un curso como este, lo útil de los ODS no es memorizarlos, sino emplearlos para ordenar la mirada. Nos ayudan a recordar que el desarrollo rural sostenible no puede medirse solo por producción o por crecimiento económico. También hay que observar igualdad, bienestar, equilibrio territorial, calidad del empleo y conservación de ecosistemas. Esa visión más amplia es la que permite diseñar proyectos con más recorrido y menos contradicciones internas. Cuando esta conexión entre objetivos se entiende bien, también mejora la manera de evaluar proyectos. Por ejemplo, una iniciativa puede reducir impacto ambiental, pero si mantiene empleo precario o excluye a parte de la población del acceso a oportunidades, su contribución al desarrollo sostenible será limitada. En cambio, cuando un proyecto mejora producción, empleo, igualdad y cuidado del territorio al mismo tiempo, su valor estratégico es mucho mayor. Esa lectura más completa es la que nos interesa en este curso. Hablar de sostenibilidad con perspectiva de género significa, en primer lugar, reconocer que los impactos ambientales y las oportunidades de transición no se distribuyen igual para todo el mundo. No todas las personas tienen la misma posición en el mercado laboral, el mismo acceso a recursos productivos, el mismo tiempo disponible ni la misma representación institucional. Por eso, cuando se diseña una medida de sostenibilidad, hay que preguntarse a quién beneficia de forma real, a quién puede dejar fuera y qué apoyos son necesarios para que sea inclusiva. También significa revisar estructuras que suelen darse por normales. Por ejemplo, quién posee la tierra, quién firma los proyectos, quién aparece como titular, quién asume el trabajo invisible que permite sostener una actividad productiva, o quién puede desplazarse, formarse y participar en reuniones sin que eso genere un coste extra en el ámbito doméstico. Esta parte es importante porque muchas desigualdades no están en el discurso oficial, pero sí en las condiciones materiales que determinan la participación. Y, por último, significa garantizar que las mujeres no estén solo como destinatarias pasivas de políticas y programas, sino como protagonistas del diseño, la implementación y la evaluación de los procesos de transición ecológica. No basta con incluirlas en las fotos o en el lenguaje de una convocatoria. Hace falta que puedan decidir, proponer, liderar y ocupar espacios de reconocimiento. Cuando eso ocurre, la sostenibilidad deja de ser una agenda parcial y se convierte en un proyecto de transformación más completo y más sólido. Por eso, cuando una entidad, una cooperativa, un ayuntamiento o una asociación diseña una iniciativa verde, conviene incorporar preguntas muy prácticas. ¿Quién va a poder participar de verdad? ¿Qué obstáculos previos existen? ¿Cómo se reparte el tiempo necesario para implicarse? ¿Quién firma y quién decide?
y qué medidas harán falta para que el acceso sea realmente igualitario. Esta forma de preguntar mejora mucho la calidad del diseño de cualquier proyecto. A veces se piensa que incorporar perspectiva de género complica los proyectos. En realidad suele hacerlos más realistas. Obliga a dejar de trabajar con un sujeto abstracto, como si todas las personas pudieran aprovechar del mismo modo una ayuda o una oportunidad, y a diseñar desde las condiciones concretas. Eso no es burocracia añadida. Es inteligencia aplicada al territorio. Y cuanto más aterrizado está un proyecto a la realidad de la gente, más opciones tiene de funcionar de verdad. El temario nos recuerda una idea clave. El cambio climático y la degradación ambiental tienen impactos diferenciados por género. Esta afirmación no significa que los problemas ambientales afecten solo a las mujeres, sino que se viven de forma distinta según la posición que cada persona ocupa en la estructura social y económica. En contextos donde las mujeres tienen menos acceso a recursos, más responsabilidad sobre los cuidados o menor autonomía económica, cualquier crisis ambiental puede agravar desigualdades previas. En el medio rural esto se ve, por ejemplo, cuando la falta de servicios, la distancia entre núcleos o la precariedad del empleo intensifican la sobrecarga de tareas. Si una situación de sequía, pérdida de rentabilidad agraria o deterioro de recursos obliga a reorganizar tiempos, ingresos y cuidados, muchas veces son las mujeres quienes absorben una parte importante de ese ajuste invisible. Lo mismo sucede cuando un territorio pierde servicios básicos o población. Aumenta el peso del sostenimiento cotidiano y disminuyen los márgenes para participar en proyectos de formación, emprendimiento o liderazgo. Por eso las respuestas frente al cambio climático no pueden ser neutras en apariencia y ciegas en la práctica. Necesitan reconocer realidades diferentes y ofrecer apoyos ajustados a esas diferencias. Si no lo hacen, corremos el riesgo de pedir a las personas más sobrecargadas que se adapten sin dotarlas de medios. Una transición justa, por tanto, no solo reduce impactos ambientales, también corrige las desigualdades que condicionan la capacidad de afrontarlos. No se trata de victimizar a nadie, sino de leer bien la realidad. Cuando identificamos que los impactos se distribuyen de forma desigual, estamos en mejores condiciones para responder con más precisión. Y esa precisión es una ventaja. Permite dejar atrás políticas genéricas que parecen muy completas sobre el papel, pero que luego no transforman casi nada porque no han entendido bien la vida concreta de las personas a las que quieren llegar. También conviene entender que una respuesta adaptada no siempre significa crear una medida completamente distinta, sino ajustar bien apoyos, acompañamiento y acceso. A veces la diferencia está en el formato, en los tiempos, en la cercanía de los recursos o en la posibilidad de combinar participación con otras responsabilidades. Son detalles que, vistos desde fuera, pueden parecer menores, pero que en la práctica determinan quién puede implicarse y quién no. Antes de avanzar, conviene fijar tres ideas. La primera es que la igualdad de género no es un complemento de la sostenibilidad, sino una condición para que ésta sea real y no deje a nadie atrás. La segunda es que la Agenda 2030 ya reconoce esta conexión cuando relaciona el ODS 5 con otros objetivos ambientales, productivos y territoriales. Y la tercera es que una transición ecológica bien planteada no solo cambia tecnologías o procesos productivos, sino también relaciones de poder y condiciones de acceso. Cuidad con esta pregunta de reflexión. Cuando en tu entorno se habla de innovación verde, sostenibilidad o desarrollo rural, ¿se está hablando también de quién participa, quién decide y quién accede a las oportunidades? Si la respuesta es no, probablemente haya una parte importante de la realidad que todavía no se está mirando. Entramos ahora en el núcleo del tema. La transición ecológica ofrece una oportunidad muy importante para reconfigurar estructuras económicas y sociales en el medio rural. Puede generar empleo verde, revalorizar actividades ligadas al territorio, impulsar nuevas cadenas de valor y reforzar la economía local. Sin embargo, esa oportunidad no se reparte automáticamente. Para que sea real, tiene que incorporar de forma explícita la perspectiva de género. Si no, es fácil que las nuevas oportunidades reproduzcan los mismos sesgos que ya existían en el modelo anterior. Aquí conviene hablar de intersección. Las mujeres rurales no solo afrontan desigualdades por razón de género, también lo hacen por el contexto territorial en el que viven y trabajan, menor acceso a servicios,
peores conexiones, menos redes de apoyo institucional, menor diversificación económica y, en muchos casos, más dificultad para compatibilizar tiempos productivos, desplazamientos y cuidados. Esa doble situación no es una suma abstracta de problemas, tiene efectos muy concretos en la vida diaria y en la posibilidad de participar plenamente en la transición ecológica. Por eso no sirve trasladar al medio rural soluciones pensadas de forma genérica. Hace falta una lectura situada del territorio, de sus ritmos, sus estructuras y sus barreras. Solo así se puede convertir la sostenibilidad en una palanca de igualdad en lugar de en una oportunidad aprovechada por unas pocas personas o por quienes ya parten con ventaja. En general, el medio rural ofrece un terreno muy potente para la transición ecológica porque conecta producción, paisaje, comunidad y recursos naturales. Pero precisamente por esa importancia estratégica, también conviene prestar atención a cómo se distribuyen los beneficios de los cambios. Si la sostenibilidad genera nuevas cadenas de valor, nuevas ayudas y nuevos nichos de actividad, la pregunta es quién puede entrar en ellos con más facilidad y quién necesita apoyos adicionales para no quedarse fuera. Los más habituales cuando se habla de transición ecológica es presentar a las mujeres rurales únicamente como colectivo vulnerable. El temario hace bien en evitar esa mirada incompleta. Junto a las dificultades que existen, también hay un papel histórico y presente de enorme valor. Las mujeres han sido y siguen siendo agentes de cambio en la gestión sostenible del territorio. Han estado vinculadas al manejo de recursos naturales, a la agricultura familiar, a la diversidad de cultivos, a la economía doméstica, a los circuitos de proximidad y a formas de organización comunitaria fundamentales para la vida rural. Ese conocimiento no siempre ha sido reconocido como conocimiento experto. Y ahí hay un problema de base. Muchas veces se ha considerado un saber secundario por estar asociado a tareas feminizadas o a experiencias no formalizadas en lenguaje técnico. Sin embargo, cuando hablamos de sostenibilidad real, ese saber importa muchísimo. Cómo aprovechar mejor recursos, cómo reducir desperdicios, cómo mantener redes de apoyo, cómo cuidar biodiversidad cultivada o cómo sostener economías de proximidad en contextos de escasez. Todo eso forma parte de una inteligencia territorial imprescindible. Reconocer a las mujeres como agentes de cambio implica, por tanto, dejar de verlas solo como beneficiarias de programas y empezar a tomarlas como protagonistas de soluciones. No es únicamente una cuestión simbólica. Es una decisión estratégica. Un territorio que ignora una parte tan importante de sus capacidades se debilita. Un territorio que las visibiliza y las articula gana resiliencia, innovación y capacidad de respuesta. A veces, cuando un saber no ha pasado por canales oficiales o no se ha expresado en lenguajes técnicos, se tiende a minusvalorarlo. Sin embargo, muchas prácticas que hoy nombramos como sostenibles llevan tiempo presentes en la gestión cotidiana de las mujeres rurales: aprovechamiento responsable, reducción de desperdicios, cuidado de semillas, mantenimiento de redes de proximidad o mirada integral sobre la vida del territorio. Dar valor a ese conocimiento es también una forma de hacer mejor política pública. La doble vulnerabilidad ayuda a explicar por qué muchas mujeres rurales encuentran más obstáculos para participar en igualdad de condiciones. Por un lado, operan desigualdades de género que siguen presentes en distintos sectores: menor acceso a propiedad, sesgos en financiación, carga desigual de cuidados o infrarrepresentación en espacios de poder. Por otro, operan desigualdades territoriales, menos servicios, menor oferta formativa cercana, peores infraestructuras y menos diversificación de oportunidades laborales. Cuando ambas dimensiones se cruzan, la desventaja se refuerza. Esto tiene efectos muy concretos. Una mujer que quiere emprender en una actividad vinculada a la transición ecológica puede encontrarse con que no figura como titular de tierra o explotación, que tiene difícil acceder a determinados apoyos, que la formación disponible está lejos o en horarios incompatibles con su realidad, o que no dispone de una red de corresponsabilidad suficiente para sostener el tiempo que requiere poner en marcha un proyecto. Nada de esto aparece siempre de forma visible, pero condiciona muchísimo las trayectorias. Entender esta doble vulnerabilidad no es instalarse en un discurso victimista. Es identificar con precisión dónde están los cuellos de botella. Solo cuando se nombran bien las barreras se pueden diseñar medidas útiles. Y eso es especialmente importante en el ámbito rural,
donde las soluciones estándar suelen quedarse cortas si no atienden a la combinación específica de género y territorio. Esta idea ayuda también a no individualizar el problema. Cuando una mujer no accede a una oportunidad, no siempre es por falta de iniciativa o preparación. Muy a menudo confluyen condicionantes externos que reducen margen de maniobra. Comprender esto cambia el enfoque. En lugar de pedir solo esfuerzo individual, obliga a revisar estructuras, servicios, apoyos y formas de acompañamiento. Y ese cambio de enfoque es decisivo para que la igualdad deje de ser retórica y pase a ser política útil. Ecofeminismo aparece en el temario como marco teórico, pero merece explicarse de forma muy sencilla. Lo que plantea, en esencia, es que existe una relación profunda entre la forma en que las sociedades han explotado la naturaleza y la forma en que han subordinado a las mujeres y a los trabajos vinculados al sostenimiento de la vida. No se trata de decir que naturaleza y mujeres sean lo mismo, sino de señalar que ambos ámbitos han sido históricamente colocados en posiciones de disponibilidad, infravaloración y aprovechamiento sin reconocimiento suficiente. Esta mirada ayuda a hacer preguntas incómodas pero necesarias. ¿Por qué determinados trabajos de cuidado, alimentación o mantenimiento cotidiano han tenido tan poco valor económico y simbólico? ¿Por qué ciertos recursos naturales se han tratado como si fueran infinitos o gratuitos? ¿Qué modelo de desarrollo considera productivo solo lo que genera beneficio visible a corto plazo y deja fuera todo lo que sostiene la vida? El ecofeminismo conecta estas cuestiones y propone otra lógica, una sostenibilidad que ponga en el centro la interdependencia, los límites ecológicos y la justicia social. Aplicado al mundo rural, este enfoque resulta muy útil porque permite leer el territorio más allá de indicadores puramente económicos. Obliga a mirar quién cuida, quién mantiene, quién repara, quién conserva y quién soporta los costes ocultos de determinadas decisiones. Y eso amplía mucho la comprensión de la transición ecológica, porque deja de ser solo un cambio tecnológico para convertirse también en un cambio de prioridades y de reconocimiento. Además, el ecofeminismo resulta especialmente valioso porque pone nombre a algo que en el mundo rural se percibe muy bien. No hay separación real entre economía, vida cotidiana y territorio. Cuando una de esas piezas se deteriora, las demás también sufren. Por eso este enfoque permite leer la sostenibilidad no como una suma de acciones verdes, sino como una reorganización más profunda de prioridades, tiempos, cuidados y relación con los límites ecológicos. Los más claros que recoge el temario es el acceso limitado a la propiedad y a los recursos productivos. En muchas zonas rurales, las mujeres participan de forma decisiva en actividades agroganaderas y agrícolas, pero no aparecen como titulares de explotaciones ni de tierras. Esto no es un detalle administrativo menor. Ser titular o no serlo condiciona el acceso a subvenciones, la posibilidad de pedir financiación, el reconocimiento como emprendedora o profesional del sector y la capacidad real para tomar decisiones estratégicas. Pensemos en lo que esto significa en un contexto de transición ecológica. Si se abren líneas de ayuda para modernización sostenible, diversificación agraria, transformación ecológica o innovación en el territorio, ¿quién no figura como titular parte con más desventaja? Puede haber experiencia, trabajo diario e incluso liderazgo práctico, pero el sistema reconoce a otra persona como interlocutora válida. Esta brecha administrativa y patrimonial termina convirtiéndose en una brecha de poder. Además, la falta de acceso a tierra o a recursos productivos limita la autonomía económica y reduce la capacidad de emprender proyectos nuevos. Cuando se quiere avanzar hacia modelos más sostenibles, no basta con ofrecer discursos inspiradores, hay que corregir estas bases materiales. Sin tierra, sin titularidad, sin acceso a crédito o sin reconocimiento formal, el margen de actuación se estrecha mucho. Y por eso esta barrera debe entenderse como un problema estructural, no como un caso aislado. Si lo llevamos a un ejemplo muy sencillo, podemos pensar en una explotación donde la mujer trabaja a diario, conoce el funcionamiento del negocio y sostiene parte importante de la organización, pero no figura en la titularidad. En ese caso, su experiencia existe, pero el sistema la reconoce menos. Y esa diferencia administrativa termina teniendo consecuencias económicas, institucionales y simbólicas muy profundas. Por eso esta cuestión es mucho más que un trámite.
Este problema también tiene una dimensión simbólica muy fuerte. Cuando una mujer no aparece como titular, no solo pierde capacidad de acceso a recursos, también se refuerza la idea de que su trabajo es de apoyo y no de protagonismo. Esa percepción influye en cómo la ve el entorno, en cómo la ve la administración y, a veces, incluso en cómo se ve a sí misma respecto a la posibilidad de liderar un cambio. Por eso corregir la titularidad y el acceso a recursos también es una forma de corregir reconocimiento. Muy relevante es la brecha digital. Hoy gran parte de las oportunidades vinculadas a sostenibilidad, emprendimiento y empleo verde pasan por manejar información, herramientas digitales, trámites online, comercialización, redes, formación a distancia y acceso a convocatorias. Cuando una parte de la población rural no cuenta con conectividad suficiente o no ha tenido oportunidades reales de adquirir competencias digitales, se genera una exclusión silenciosa pero muy fuerte. En el caso de muchas mujeres rurales, esta brecha se combina además con falta de tiempo, responsabilidades de cuidados y trayectorias formativas interrumpidas o poco adaptadas a su realidad. El problema no es falta de capacidad. El problema es que los procesos de aprendizaje y acceso a herramientas no siempre se diseñan desde las condiciones reales de vida. Pedir digitalización sin facilitar conexión, acompañamiento, horarios compatibles y formación práctica es, en el fondo, trasladar la responsabilidad al individuo sin corregir el entorno. La transición ecológica necesita nuevas capacidades, gestión empresarial, innovación, uso de tecnologías apropiadas, comercialización, redes de cooperación, comprensión de convocatorias y modelos de negocio sostenibles. Si estas competencias no llegan en igualdad de condiciones a las mujeres rurales, parte de las oportunidades se perderán. Por eso la formación no puede pensarse como algo periférico. Es una infraestructura básica de inclusión. Aquí hay una enseñanza importante para cualquier programa de desarrollo rural. No basta con abrir una convocatoria o lanzar una plataforma online. Hace falta preguntarse quién puede usarla, en qué condiciones y con qué acompañamiento. Una política que da por hecho unas competencias previas que no todo el mundo ha podido adquirir puede parecer moderna, pero en realidad agranda brechas. Diseñar con realismo es, también, una forma de inclusión. Pensemos en algo muy cotidiano, una convocatoria que solo se tramita online, con documentación compleja, plazos ajustados y lenguaje técnico. Para quien domina herramientas digitales y dispone de tiempo, puede ser un proceso exigente pero asumible. Para quien parte con menos competencias, peor conexión o más carga de cuidados, puede convertirse en una barrera casi infranqueable. Ese ejemplo resume muy bien por qué la digitalización sin acompañamiento puede generar exclusión en lugar de oportunidad. Una barrera que atraviesa muchas otras y que a veces se menciona poco, la invisibilización del trabajo y la falta de corresponsabilidad. En numerosos contextos rurales, las mujeres sostienen una parte muy importante del trabajo doméstico, de cuidados y también de apoyo a actividades productivas, pero ese esfuerzo no siempre aparece reconocido ni repartido de manera justa. El resultado es una sobrecarga que reduce tiempo, energía y disponibilidad para participar en formación, asociaciones, procesos de liderazgo o nuevos proyectos sostenibles. Esta cuestión no es secundaria. Cuando una estrategia de transición ecológica invita a emprender, innovar, participar o liderar, está presuponiendo cierto margen de tiempo y autonomía. Si ese margen no existe porque el día a día está absorbido por tareas invisibles, la igualdad de oportunidades es solo aparente. Por eso, hablar de sostenibilidad sin hablar de cuidados es quedarse a medias. Un territorio sostenible también necesita una mejor organización social del sostenimiento cotidiano. Además, la invisibilización del trabajo agrícola femenino reproduce la idea de que las mujeres ayudan, acompañan o colaboran, pero no lideran ni producen. Esa percepción influye en cómo se distribuyen reconocimientos, apoyos y oportunidades, y termina reforzando un círculo difícil de romper. Si el trabajo no se ve, no se valora. Si no se valora, no se remunera ni se reconoce. Y si no se reconoce, resulta más difícil acceder a espacios de decisión y autonomía económica. Este punto suele marcar una diferencia enorme entre lo que una medida promete y lo que finalmente consigue. Muchas iniciativas ofrecen oportunidades interesantes,
pero no contemplan quién sostiene mientras tanto la vida cotidiana. Si los cuidados y el trabajo invisible no entran en la ecuación, la participación acaba recayendo sobre quienes ya tienen una carga más asumible. Y así, sin pretenderlo, la desigualdad vuelve a instalarse dentro del propio proceso de cambio. En muchos pueblos, esta invisibilización se normaliza tanto que parece natural. Se da por hecho quien atiende una urgencia familiar, quien reorganiza horarios, quien absorbe tareas no pagadas o quien sostiene lo cotidiano para que otras actividades sigan funcionando. Pero si queremos hablar en serio de liderazgo y sostenibilidad, esa naturalización tiene que romperse. Lo que no se nombra no se puede redistribuir, y lo que no se redistribuye sigue limitando trayectorias y oportunidades. Siguen pesando mucho. En muchas comunidades rurales todavía operan expectativas sociales que asignan a las mujeres un lugar más vinculado al cuidado, lo doméstico o tareas consideradas auxiliares, mientras que la innovación, la tecnología, la gestión de recursos o la representación institucional aparecen más asociadas a figuras masculinas. Aunque esta realidad está cambiando, sus efectos no han desaparecido y tienen una consecuencia clara: limitan la visibilidad y dificultan el acceso a determinados espacios. El temario señala específicamente la subrepresentación en cooperativas agrarias, asociaciones profesionales, consejos reguladores y espacios políticos locales. Esta ausencia importa porque es ahí donde se definen prioridades, se reparten apoyos, se construyen redes y se decide en buena medida hacia dónde se orienta la sostenibilidad del territorio. Si las mujeres no están o están en minoría, sus intereses, conocimientos y propuestas tienen más dificultades para influir en la agenda pública y sectorial. No basta, por tanto, con decir que todo el mundo puede participar. Hay que revisar por qué unas voces llegan con más facilidad que otras, qué códigos organizativos se excluyen, qué inercias de poder se mantienen y qué cambios hacen falta para que la participación sea real. La igualdad en la transición ecológica también se juega en esa arquitectura de representación que muchas veces pasa desapercibida. Cambiar esta situación requiere algo más que invitar a participar. Hace falta revisar dinámicas internas, lenguajes, horarios, formas de representación y criterios de legitimidad. Muchas veces la exclusión no se produce por una prohibición explícita, sino por códigos muy naturalizados que hacen sentir a unas personas dentro del espacio y a otras en posición periférica. Visibilizar esos códigos es el primer paso para transformarlos. Un cambio importante suele empezar cuando las mujeres dejan de estar solo en la ejecución y pasan a estar también en la voz pública del proyecto o del sector. Quien habla, representa y decide marca marcos de interpretación. Por eso es tan relevante que haya presencia femenina en cooperativas, mesas locales, asociaciones y espacios profesionales. No es solo una cuestión de número, es una cuestión de capacidad real para orientar el sentido de la transición ecológica en el territorio. Es otra pieza crítica. El temario señala que las mujeres rurales encuentran dificultades adicionales para acceder a crédito o recursos económicos, especialmente en los ámbitos agrícola y ganadero. Esto puede deberse a falta de avales, menor propiedad formal, sesgos de valoración o a sistemas que siguen considerando más sólidos los proyectos liderados por perfiles tradicionalmente masculinos. El resultado es que muchas iniciativas con potencial no llegan a despegar o lo hacen con más fragilidad. Y esto es especialmente importante en transición ecológica, porque poner en marcha prácticas sostenibles, mejorar procesos, incorporar tecnología apropiada, certificar, transformar producto o abrir nuevos canales de comercialización suele requerir inversión. Si una parte de la población tiene más barreras para acceder a esa inversión, entonces la transición avanza de forma desigual. No porque falten ideas o compromiso, sino porque faltan condiciones de posibilidad. Aquí la solución no pasa solo por ofrecer más crédito sin más. Hace falta revisar criterios, acompañamiento, instrumentos específicos y apoyo técnico. La financiación con perspectiva de género no es un privilegio, es una corrección necesaria para equilibrar el punto de partida y permitir que proyectos valiosos puedan consolidarse. Cuando esto no se entiende, se termina premiando una apariencia de neutralidad que en realidad reproduce desigualdades previas. En todo caso, cuando un proyecto no consigue financiación,
Conviene preguntarse siempre si el problema está solo en el proyecto o también en los criterios con los que se evalúa. Esta pregunta es importante porque permite detectar sesgos normalizados. A veces se valora más la escala, la garantía patrimonial o un tipo concreto de trayectoria, y se invisibiliza el valor territorial, la innovación social o la capacidad de sostenibilidad de iniciativas lideradas por mujeres rurales. Además, cuando una iniciativa logra acceder a financiación y consolidarse, su efecto suele ir más allá del caso concreto. Se convierte en demostración de viabilidad para otras mujeres del entorno. Mejora la percepción institucional sobre este tipo de proyectos y ayuda a romper inercias que parecían inamovibles. Por eso cada proyecto financiado en buenas condiciones tiene también un valor ejemplificador que conviene no infravalorar. El segundo bloque nos deja una lectura muy clara. Las mujeres rurales son protagonistas fundamentales de la sostenibilidad territorial, pero al mismo tiempo afrontan barreras persistentes en propiedad, formación, digitalización, financiación, reconocimiento, corresponsabilidad y representación. Es decir, capacidad y obstáculos conviven. Y precisamente por eso la transición ecológica no puede limitarse a invitar a participar. Tiene que modificar las condiciones que hoy dificultan esa participación. Te propongo una pausa de reflexión. Piensa en tu entorno o en un proyecto que conozcas, donde aparecen con más fuerza estas barreras. En la titularidad, en el acceso a ayudas, en la falta de tiempo, en la tecnología, en la participación o en la financiación. Identificar bien el punto de bloqueo cambia por completo la calidad de las soluciones que se pueden proponer. Analizar barreras. Toca centrarse en las palancas. La primera es el liderazgo femenino. Y aquí conviene hacer una distinción importante. Participar no es lo mismo que liderar. Una mujer puede estar presente en una actividad, colaborar, sostener gran parte del trabajo cotidiano e incluso aportar conocimiento clave, y aún así no ocupar el lugar desde el que se decide, se representa o se define la dirección estratégica del proyecto. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos precisamente de esa capacidad de orientar procesos, de influir y de ser reconocida como referencia. Impulsar liderazgo femenino en proyectos sostenibles no es una cuestión simbólica ni un gesto de corrección política. Cambia realmente el modo en que se identifican problemas, se organizan prioridades y se construyen soluciones. Un liderazgo diverso amplía la mirada sobre el territorio, incorpora la dimensión de los cuidados, valora redes comunitarias, mejora la comprensión de necesidades cotidianas y suele favorecer enfoques más cooperativos y conectados con la vida real de los pueblos. Ahora bien, el liderazgo no surge por generación espontánea. Necesita herramientas, confianza, formación, respaldo institucional, comunidad y acceso a recursos. También necesita referentes visibles. Por eso este bloque no se va a quedar en una idea abstracta de empoderamiento. Vamos a ver qué condiciones concretas ayudan a que ese liderazgo pueda desarrollarse y sostenerse en el tiempo. Una transición ecológica con más mujeres en posiciones de liderazgo no solo es más justa, también suele ser más rica en enfoques, más atenta a necesidades del territorio y más capaz de conectar sostenibilidad con vida cotidiana. Esto no significa idealizar ningún liderazgo por razón de género, sino reconocer que cuando se amplían voces y experiencias, mejora la calidad del proceso y se corrigen sesgos que antes parecían normales. Es una de las herramientas más potentes para reducir brechas y abrir liderazgo. Pero no cualquier formación sirve. El temario insiste en algo muy importante. Los programas deben adaptarse a las realidades y necesidades de las mujeres rurales. Esto significa pensar en contenidos útiles. Sí, pero también en formatos accesibles, metodologías prácticas, horarios compatibles y acompañamiento suficiente para que el aprendizaje se convierta en capacidad real de acción. Cuando hablamos de proyectos sostenibles, las competencias que hacen falta son variadas: gestión económica, planificación, comercialización, digitalización, conocimiento de convocatorias, sostenibilidad aplicada, innovación, redes de colaboración y comprensión del propio territorio. Una formación bien diseñada no solo transmite información, aumenta seguridad, amplía horizontes y ayuda a pasar de una intuición o una experiencia dispersa a un proyecto más sólido y más visible. Además, la capacitación tiene un efecto multiplicador.
Una mujer formada no solo mejora sus propias posibilidades, también puede convertirse en referencia para otras, activar redes, compartir recursos y elevar la capacidad del entorno. Por eso es tan importante entender la formación como inversión estratégica en territorio, no como actividad aislada de corto recorrido. Por eso, cuando escuchamos hablar de capacitación, conviene pensarla en sentido amplio. No se trata únicamente de adquirir conocimientos técnicos. También implica ganar confianza, aprender a nombrar el propio valor, entender mejor el funcionamiento de ayudas y redes, y pasar de una participación más informal a una presencia con mayor capacidad de decisión. Una buena formación abre competencias, pero también abre lugar propio dentro del territorio. Una buena práctica formativa suele combinar tres cosas: contenido claro, aplicación inmediata y acompañamiento. Si falta una de ellas, el impacto baja mucho. Puede haber información de calidad, pero si no se adapta a la realidad del territorio queda lejos. Puede haber motivación, pero si no hay seguimiento se diluye. Y puede haber recursos, pero si no se traducen en herramientas concretas la persona no sabe cómo incorporarlos a su proyecto. Por eso el diseño pedagógico importa tanto. El liderazgo sostenible necesita autonomía económica. Esta idea es clave. Si una mujer depende por completo de estructuras ajenas para acceder a recursos, tomar decisiones o sostener su proyecto, el margen real de liderazgo se reduce mucho. De ahí la importancia de los proyectos de empoderamiento económico que señala el temario, iniciativas que faciliten acceso a propiedad, a formación técnica, a financiación y a condiciones materiales para desarrollar actividades agrícolas, ecológicas o empresariales con mayor autonomía. El empoderamiento económico no debe entenderse solo como generación de ingresos. Incluye la capacidad de decidir sobre esos ingresos, de planificar, de asumir riesgos con respaldo suficiente y de construir una trayectoria profesional propia. En el medio rural, esto puede traducirse en la puesta en marcha de explotaciones, cooperativas, iniciativas agroecológicas, servicios ambientales, proyectos de transformación alimentaria o propuestas vinculadas a economía circular y turismo sostenible. Cuando un territorio apoya este tipo de procesos, no solo mejora la situación individual de quien emprende, también amplía el tejido económico, diversifica oportunidades y fortalece la sostenibilidad local. Por eso conviene mirar el empoderamiento económico como una palanca de transformación territorial, no únicamente como una historia de superación personal. En muchas trayectorias rurales, el salto de colaborar en una actividad a liderarla pasa precisamente por esta dimensión económica. Poder invertir, decidir, formalizar, negociar y proyectar a futuro cambia por completo la posición de una persona dentro del tejido productivo. Por eso el empoderamiento económico tiene efectos que van más allá de la renta. Reordena relaciones de poder, aumenta reconocimiento y hace posible una participación más estable en procesos de sostenibilidad. Aquí también es útil recordar que la autonomía económica no elimina por sí sola todas las desigualdades, pero sí modifica una pieza decisiva. Da más capacidad para negociar, para decidir tiempos, para formalizar un proyecto, para acceder a recursos y para permanecer en él a medio plazo. En ese sentido, el empoderamiento económico no debe leerse como meta aislada, sino como base material que permite sostener liderazgo, participación y visibilidad dentro de la transición ecológica. Liderar en solitario es mucho más difícil. Por eso las redes de mujeres emprendedoras tienen tanto valor. El temario las presenta como herramientas poderosas para crear sentido de comunidad y solidaridad. Y esa definición es muy acertada. Una red no solo sirve para conocerse, sirve para compartir aprendizajes, contrastar decisiones, detectar oportunidades, circular información útil y reducir el aislamiento que muchas veces pesa en entornos rurales dispersos. Además, las redes ayudan a construir legitimidad. Cuando una mujer ve a otras en situaciones parecidas, con retos similares y proyectos en marcha, aumenta la percepción de posibilidad. Lo que parecía excepcional o lejano empieza a verse como camino transitable. Este efecto de referencia es muy importante, porque el liderazgo no se apoya solo en recursos externos, también necesita imaginarios de posibilidad, reconocimiento mutuo y espacios seguros donde preguntar, ensayar y equivocarse sin quedar expuesta. Por otra parte,
Las redes pueden desempeñar una función política. No solo acompañan proyectos individuales, también visibilizan demandas colectivas, identifican barreras comunes y ayudan a defender cambios en normativas, convocatorias o programas públicos. Así, la red actúa a la vez como soporte práctico y como actor de transformación. En contextos donde el aislamiento geográfico o la dispersión son mayores, una red puede convertirse en una infraestructura invisible pero decisiva. Reduce la sensación de estar sola. Facilita circulación de información que de otro modo no llegaría y permite ahorrar errores a partir de la experiencia compartida. Ese acompañamiento entre iguales tiene un valor enorme porque fortalece proyectos concretos y, al mismo tiempo, fortalece comunidad emprendedora en el territorio. Muchas veces. Además, una red ayuda a algo que no suele aparecer en los indicadores, sostiene emocionalmente procesos exigentes. Emprender o liderar en territorios con pocos recursos puede generar desgaste, dudas y sensación de ir contracorriente. Poder compartir eso con otras personas que entienden el contexto rebaja aislamiento y aumenta continuidad. También por esa vía, menos visible pero muy real, las redes mejoran la sostenibilidad de los proyectos. Otra dimensión imprescindible es la participación política y la presencia en órganos de decisión. El temario lo plantea con claridad. Es crucial que las mujeres rurales asuman roles de liderazgo político y participen en la toma de decisiones a distintos niveles. Esto no significa solamente ocupar cargos formales. Significa intervenir en espacios donde se definen prioridades, se asignan recursos y se orientan estrategias de desarrollo rural y transición ecológica. Cuando estas voces faltan, las políticas tienden a diseñarse desde una mirada parcial. Pueden ser técnicamente correctas y, sin embargo, ignorar barreras muy concretas relacionadas con tiempo, cuidados, acceso, movilidad o sesgos sectoriales. En cambio, cuando las mujeres rurales participan como actoras con capacidad de incidencia, aumentan las posibilidades de que las medidas respondan mejor a la realidad y no reproduzcan exclusiones ya conocidas. Aquí hay un cambio de enfoque muy importante. Dejar de ver a las mujeres solo como colectivo al que hay que apoyar y reconocerlas como sujeto político que define agenda, propone soluciones y evalúa resultados. Esa es una transición profunda, porque mueve el centro del poder simbólico y práctico dentro del territorio. Esta cuestión importa especialmente porque muchas decisiones que afectan a la sostenibilidad no se toman dentro de cada proyecto, sino en marcos colectivos, planes municipales, convocatorias, estrategias comarcales, órganos sectoriales o redes institucionales. Si ahí no hay voces femeninas con capacidad de incidencia, es más difícil que las políticas recojan de verdad las prioridades y barreras que hemos ido trabajando a lo largo del tema. Cuando una mujer participa en estos espacios y consigue introducir temas como cuidados, acceso, formación, reconocimiento del trabajo o apoyos específicos, no solo mejora su situación individual, amplía el marco de lo que el territorio considera importante. Y ese desplazamiento de agenda es fundamental para que la igualdad deje de aparecer como tema lateral y pase a integrarse dentro de las decisiones estratégicas de sostenibilidad y desarrollo rural. Ahora a una idea de fondo. El liderazgo femenino no depende solo del esfuerzo individual. Necesita un entorno institucional que lo favorezca. Por eso el temario insiste en 3 líneas de actuación. La primera son las políticas públicas inclusivas. No basta con que una estrategia de sostenibilidad sea generalista. Debe incorporar explícitamente la perspectiva de género y garantizar acceso equitativo a recursos, apoyos y oportunidades. La segunda línea son los incentivos para la participación femenina. Fondos específicos, programas de apoyo, ayudas adaptadas y mecanismos de acompañamiento pueden marcar una diferencia muy importante, sobre todo cuando los puntos de partida son desiguales. El objetivo no es dar ventaja arbitraria, sino corregir obstáculos previos y facilitar que proyectos valiosos puedan desarrollarse en condiciones más justas. La tercera línea es la creación de alianzas estratégicas. Gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, asociaciones y empresas pueden colaborar para abrir cadenas de valor sostenibles e inclusivas. Esta parte es muy importante en el medio rural porque ningún actor, por sí solo, suele tener todos los recursos necesarios. Cuando las alianzas funcionan bien, aumentan la escala,
la visibilidad y la sostenibilidad de los proyectos liderados por mujeres. Cuando estas tres piezas, políticas, incentivos y alianzas, se articulan bien, se reduce mucho la distancia entre discurso y realidad. La igualdad deja de depender únicamente del esfuerzo extraordinario de unas pocas mujeres y empieza a convertirse en una condición más normalizada del ecosistema emprendedor y territorial. Ese cambio de escala es importante, porque permite pasar de experiencias aisladas a dinámicas más estables de transformación. En términos prácticos, esto significa que una buena estrategia pública no debería limitarse a convocar ayudas. Debería acompañar, facilitar acceso, simplificar trámites cuando sea posible, acercar información, coordinar actores y evaluar si realmente están llegando los apoyos a quienes más los necesitan. Sin ese trabajo fino, muchas políticas se quedan en un marco bien intencionado pero con capacidad transformadora limitada. Incorpora tres buenas prácticas muy útiles para aterrizar todo lo anterior. La primera es la Escuela de Emprendedoras Juana Millán, impulsada por la cooperativa Tangente. Lo interesante de esta experiencia no es solo que apoye negocios, es que trabaja la economía como herramienta para crear la economía deseada. Es decir, no se limita a enseñar trámites o habilidades sueltas, sino que ayuda a pensar el proyecto con sentido territorial, sostenibilidad y autonomía. Ese enfoque es especialmente valioso porque conecta aprendizaje, visión estratégica y capacidad de acción. La segunda buena práctica es Mujeres Rurales en Acción, apoyada por la Fundación Mujeres. Aquí vemos con claridad la importancia de la capacitación y del liderazgo. Este tipo de iniciativa no solo ofrece herramientas, también legitima trayectorias, visibiliza potencial y crea condiciones para que las mujeres rurales desarrollen proyectos sostenibles con más respaldo. El valor no está únicamente en el resultado final de cada proyecto, sino en el proceso de fortalecimiento personal y colectivo que activa. La tercera referencia es la cooperativa agroecológica La Zarzosa, liderada por mujeres. Este ejemplo muestra muy bien cómo la transición ecológica puede concretarse en producción ecológica, comercialización directa y acceso de las mujeres rurales a espacios económicos con mayor protagonismo. Aquí no hablamos de teoría, hablamos de organización, trabajo colectivo, sostenibilidad aplicada y liderazgo con impacto real en el territorio. Los tres casos, cada uno a su manera, ilustran que cuando se combinan formación, apoyo e iniciativa, el cambio deja de ser aspiración y se convierte en práctica. Lo que comparten estas buenas prácticas es algo muy valioso. No entienden la sostenibilidad como una etiqueta, sino como una manera de generar autonomía, tejido económico y conexión con el territorio. En unas pesan más la formación, en otras el acompañamiento y en otras la producción cooperativa, pero en todas aparece una idea común: cuando el apoyo está bien enfocado, el liderazgo femenino deja de ser una excepción y empieza a convertirse en referencia útil para otras mujeres y otros proyectos. Otra enseñanza importante de estas experiencias es que el apoyo eficaz no siempre adopta la misma forma. A veces lo decisivo es la formación económica. Otras, el acompañamiento continuado. Otras, la estructura cooperativa que permite compartir riesgos y recursos. Esto obliga a evitar soluciones únicas. El territorio necesita instrumentos diversos porque las trayectorias, los sectores y los puntos de partida también lo son. Este bloque deja una idea central: el liderazgo femenino en la transición ecológica no depende de una cualidad individual aislada, sino de un ecosistema de apoyo, formación útil, autonomía económica, redes de emprendimiento, participación política. Políticas públicas inclusivas e incentivos bien diseñados forman parte de ese ecosistema. Cuando faltan, el liderazgo se hace cuesta arriba. Cuando existen, se multiplica el potencial de transformación. Te dejo una pregunta de transición antes de entrar en los ejemplos. ¿Qué suele faltar más en los proyectos del entorno rural que conoces? ¿La idea, la capacidad, la financiación, la red o el reconocimiento? Muchas veces el problema no es que no haya iniciativas. El problema es que no encuentran las condiciones adecuadas para crecer y consolidarse. En la parte final con ejemplos. El primero es María Sánchez, veterinaria rural y divulgadora ambiental. Aunque el temario señala que no lidera un proyecto empresarial clásico,
Su figura es muy valiosa porque ayuda a visibilizar algo que a menudo cuesta nombrar: la relación entre mujeres, quiera, ruralidad y sostenibilidad. Su trabajo contribuye a poner en el centro la dignidad de los oficios ligados al territorio y el papel de las mujeres rurales en la defensa de formas de vida vinculadas a la tierra. A veces el liderazgo no solo se expresa creando empresa, también se expresa generando relato, conciencia y reconocimiento. El segundo ejemplo es Redmer, la red de mujeres rurales. Aquí el valor está en la dimensión de red y acompañamiento. Formación, asesoramiento y apoyo a emprendedoras en sectores como turismo sostenible, agricultura ecológica o economía social muestran cómo la transición ecológica necesita estructuras intermedias que conecten personas, ideas y oportunidades. No todo se resuelve desde el proyecto individual. Muchas veces hace falta una organización que sostenga procesos, facilite información y active alianzas. El tercer ejemplo es Fadimer, que apoya a miles de mujeres emprendedoras en el entorno rural. Lo interesante de esta referencia es su amplitud: economía circular, energías renovables, transformación agroalimentaria o turismo ecológico. Esto nos recuerda que la transición ecológica con enfoque de género no se limita a un único sector. Es un campo transversal donde caben modelos muy distintos, siempre que combinen sostenibilidad, arraigo y autonomía económica. Estos tres casos sirven también para ver que el cambio no adopta una única forma. A veces se expresa a través de una voz que visibiliza y revaloriza el mundo rural, otras veces mediante una red que acompaña proyectos, y otras, a través de una estructura de apoyo amplia que llega a muchos territorios. Esa diversidad es importante porque amplía el imaginario de lo posible y evita reducir el liderazgo a un solo modelo de éxito. Desde el punto de vista pedagógico, estos ejemplos cumplen una función muy útil dentro del curso, convierten conceptos generales en trayectorias reconocibles. Gracias a ellos podemos ver que la igualdad en la transición ecológica no es solo un marco teórico. Se expresa en personas que abren relato, en redes que acompañan y en organizaciones que convierten necesidades dispersas en apoyo estructurado. Esa traducción de idea a experiencia es clave para que el alumnado lo conecte con su realidad. Apadrina un olivo es un ejemplo muy potente porque conecta recuperación de patrimonio agrario, economía circular y reactivación rural. La idea de recuperar olivos abandonados no solo tiene una dimensión productiva, también habla de cuidar paisaje, memoria, empleo y oportunidad en zonas despobladas. El temario subraya además que muchas de las responsables del proyecto son mujeres que han asumido un papel protagonista en esa reactivación. Esto ilustra muy bien cómo liderazgo femenino y sostenibilidad pueden traducirse en propuestas concretas con impacto económico y territorial. Ecoherencia. En Andalucía, nos muestra otra vía: la cooperativa como espacio de educación ambiental, restauración ecológica y proyectos agroecológicos. Aquí aparece con fuerza la idea de sostenibilidad como práctica integral. No se trata solo de producir o vender, sino también de sensibilizar, recuperar ecosistemas y generar cultura ambiental. Que varias mujeres lideren líneas de trabajo en este ámbito refuerza algo que venimos repitiendo: su presencia no es anecdótica, sino estratégica. Biela y Tierra aporta un matiz muy interesante porque sitúa la comunicación y el activismo como parte de la transición ecológica. Dos mujeres recorren España en bicicleta para visibilizar iniciativas rurales sostenibles lideradas por mujeres. Este proyecto es importante porque ayuda a contar el territorio desde otra narrativa. Y la narrativa importa. Lo que se visibiliza, circula. Lo que circula, inspira. Y lo que inspira, amplía posibilidades. También así se construye cambio. Si observamos estos proyectos con calma, veremos un patrón común. Todos conectan territorio, sostenibilidad y capacidad de contar o activar algo que estaba en riesgo de perderse, ya sea un olivar abandonado, una relación más consciente con los ecosistemas o una narrativa distinta sobre el medio rural. En todos los casos aparece una voluntad de regeneración. Y esa idea de regenerar, no solo de explotar o de mantener, es muy potente dentro de la transición ecológica. También es interesante observar que en estos proyectos la sostenibilidad no aparece como algo frío o puramente técnico. Hay recuperación de vínculos, cuidado del paisaje, sensibilización, comunidad y una determinada manera de contar el territorio.
Esta dimensión cultural es importante porque la transición ecológica no se sostiene solo con medidas productivas. Necesita también relato, pertenencia y capacidad de movilizar sentido compartido. El proyecto RIDE Conectadas Rural pone el foco en una cuestión decisiva: la capacitación de mujeres rurales en digitalización, sostenibilidad y emprendimiento. Su interés está en que conecta tres dimensiones que suelen ir separadas: acceso a competencias, deseo de permanencia o retorno al pueblo y construcción de oportunidades reales. Es un buen ejemplo de cómo una política o programa bien orientado puede actuar como puente entre talento y territorio. Flor Gallego. Con Mieles La Puela. Representa muy bien la combinación entre sostenibilidad, innovación y comercialización de producto local con fuerte identidad territorial. Este caso es valioso porque muestra que la transición ecológica no es solo un discurso de grandes estructuras, también se concreta en negocios vinculados a recursos del lugar. Calidad, diferenciación y arraigo. Lo mismo ocurre con Como una cabra, cooperativa liderada por dos mujeres que impulsa emprendimientos femeninos a través de una escuela de negocios triple balance. Aquí aparece una idea muy potente. El proyecto no busca solo rentabilidad económica, sino equilibrio entre impacto económico, social y ambiental. Por último, la Asociación Alveral muestra cómo la restauración ecológica de paisajes agrícolas puede articularse con liderazgo comunitario, prácticas regenerativas y comercialización en circuitos cortos. El temario destaca que muchas agricultoras forman parte de esta red, y eso vuelve a recordarnos que la sostenibilidad rural más interesante suele ser la que combina producción, regeneración ecológica, comunidad y capacidad de organizarse colectivamente. Además, estos casos muestran que el liderazgo femenino en sostenibilidad no se encierra en una única estética ni en un único sector. Puede tomar forma en un programa de capacitación, en una explotación apícola, en una escuela de negocios con enfoque triple balance o en una red de restauración ecológica. Lo importante no es copiar literalmente cada experiencia, sino entender qué condiciones, valores y decisiones las hacen significativas y transferibles a otros contextos rurales. Si el alumnado se pregunta qué hacer con estos ejemplos, la respuesta no sería copiarlos tal cual, sino analizarlos. Conviene observar qué problemas resuelven, qué recursos activan, qué forma organizativa usan, qué necesidades formativas cubren y qué elementos podrían adaptarse a otros territorios. Ese ejercicio de lectura comparada es mucho más útil que intentar replicar una experiencia sin tener en cuenta el contexto local. Vamos cerrando el tema y conviene ordenar todo lo trabajado. Primera idea. La transición ecológica no será justa ni efectiva si no incorpora la igualdad de género como principio estructural. No estamos hablando de añadir una capa discursiva al final, sino de reconocer que la calidad de cualquier estrategia sostenible depende también de cómo distribuye oportunidades, recursos y capacidad de decisión. Segunda idea. Las mujeres rurales no ocupan un papel secundario en este proceso. Son agentes transformadoras del territorio. Han sostenido conocimientos, prácticas, redes y actividades fundamentales para la vida rural, y hoy siguen liderando o impulsando iniciativas clave en agroecología, economía circular, formación, restauración ecológica, comunicación, cuidados y emprendimiento. El problema no es falta de capacidad. El problema es que esa capacidad no siempre encuentra reconocimiento ni condiciones adecuadas para desplegarse plenamente. Tercera idea. Superar las barreras estructurales exige medidas concretas. Hace falta formación técnica y digital adaptada, acceso a financiación, reconocimiento del trabajo, corresponsabilidad, participación en espacios de decisión, políticas públicas con perspectiva de género y visibilidad de referentes. Cuando estas piezas se articulan, la sostenibilidad gana profundidad y el territorio gana futuro. Y esa es probablemente la principal conclusión de todo el tema. En general, este tema invita a cambiar la forma de evaluar el desarrollo rural. No basta con preguntar cuántos proyectos se ponen en marcha o cuántas ayudas se ejecutan. También hay que mirar quién protagoniza esos procesos, qué barreras se han reducido, qué liderazgos se han fortalecido y qué tipo de sostenibilidad se está construyendo. Esa mirada más completa permite distinguir entre un cambio superficial y una transformación con más profundidad. En el fondo, todo el tema puede resumirse en una idea bastante simple.
La sostenibilidad será más sólida cuanto más capaz sea de reconocer y fortalecer a quienes cuidan, producen, organizan y sostienen el territorio desde posiciones que históricamente han recibido menos reconocimiento. Esa es la conexión profunda entre igualdad y transición ecológica. No es un añadido moral, es una condición de eficacia y de justicia. Me gustaría dejarte con una pregunta de trabajo, no solo de reflexión. ¿Qué necesita tu territorio para que más mujeres puedan liderar procesos de transición ecológica en condiciones reales? Fíjate en que la pregunta no es si las mujeres pueden hacerlo. La experiencia y los ejemplos nos muestran que pueden y que ya lo están haciendo. La cuestión es qué barreras siguen bloqueando ese liderazgo y qué recursos, apoyos o cambios harían falta para ampliarlo. Quizá en un lugar el problema principal sea la falta de acceso a tierra o financiación. En otro, la escasez de formación adaptada o la brecha digital. En otro, la ausencia de redes, de visibilidad o de corresponsabilidad. Detectar bien ese punto es el primer paso para intervenir con sentido. La igualdad en la transición ecológica no se consigue con declaraciones genéricas. Se construye corrigiendo condiciones concretas y reconociendo a quienes ya están sosteniendo parte del cambio. Y cierro con una idea que resume bien el espíritu del tema. La sostenibilidad no puede lograrse sin la plena participación de las mujeres, especialmente en contextos rurales donde su liderazgo es clave para preservar ecosistemas, impulsar economía social y fortalecer el tejido comunitario. Si este contenido te deja una mirada más afinada para leer el territorio y valorar ese liderazgo, entonces habrá cumplido su objetivo. A partir de aquí, el siguiente paso es convertir esta comprensión en criterio de acción, apoyar, diseñar y defender una transición ecológica que sea también una transición hacia más igualdad. Como imagen final en pantalla, puede aparecer una referencia a mujeres defensoras del territorio y, si se desea, una mención inspiradora a Berta Cáceres como símbolo de la defensa de la tierra, la comunidad y la justicia. No para cerrar con una figura lejana, sino para recordar que la sostenibilidad con derechos siempre necesita coraje, organización y memoria. La mejor forma de aprovechar este tema es convertirlo en criterio de observación. A partir de ahora, cada vez que escuches hablar de transición ecológica en el medio rural, prueba a mirar si aparecen las mujeres solo como beneficiarias o también como líderes, si se nombran las barreras estructurales o se da por hecho que todo depende de la actitud individual, y si la sostenibilidad se entiende solo como técnica o también como justicia, comunidad y distribución equitativa de oportunidades. Esa mirada crítica y propositiva es, probablemente, el mejor cierre posible. No se trata solo de salir de este tema con más información, sino con mejores preguntas. Preguntas que permitan leer el territorio con más profundidad, detectar desigualdades menos visibles y reconocer mejor dónde están las capacidades de transformación. Cuando un curso consigue eso, deja de ser solo contenido y se convierte en herramienta para actuar con más criterio.